Gloria a Dios. Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Bueno, bienvenidos a todos a la casa del Señor, donde se encuentra la iglesia del Señor. Porque recordemos que la iglesia no son las paredes, somos nosotros. Y la iglesia se ha reunido hoy para honrar y para servir al Señor y para alabarlo como hemos hecho, como Él se merece. Y ahora Él quiere ministrarnos con su palabra. Así que es un gozo y es una alegría estar con vosotros de nuevo para compartir lo que el Señor quiere compartir hoy, que es seguir hablando sobre el tema que llevamos tratando varias semanas, el tema de cómo debemos vestirnos, ahora que viene el verano, ¿no? La vestimenta de la que yo estoy hablando es la vestimenta interior, como Pedro decía, que deberíamos preocuparnos más de lo interno que de lo externo, de lo que queremos aparentar quizás, ¿no? La importancia de un corazón apacible, bondadoso, lleno de paz, que es lo que significa apacible. Un corazón blando, sensible a la voz de Dios, ¿no? Es importante. Como he dicho, llevamos varias semanas estudiando el tema. Y también Pablo recuerda que compara también la forma de vestir del creyente con la forma de vivir. Y por eso dice en Colosenses 3, vamos a repasar los versículos que son base de toda esta meditación. Y vamos a repasar, como he dicho, en el capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 al 14. Dice, vestíos, que quiere decir vivan de acuerdo como escogidos, como llamados de Dios, santos y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las diferentes prendas que hay que vestirse los creyentes después de haber nacido de nuevo y que son características, si las analicéis, son características del fruto del Espíritu Santo. También habla de soportarnos, de tolerarnos los unos a los otros y también perdonándonos. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonarnos. Y habla de la última prenda en el verso 14. Dice, vestíos sobre todo esto, vestíos de amor, la prenda más importante que es el vínculo, es el lazo de unión perfecto. Hemos tratado ya la primera prenda profundamente, que es la misericordia, y comenzamos ya hace un par de semanas a tratar la segunda, la humildad. Y vemos en este tema que vamos a seguir hoy, vamos a continuar hoy, una gran verdad, que dice que Dios levanta al humilde. ¿Y qué hace con el soberbio? Lo humilla, ¿no? Por eso la decisión nuestra es humillarnos o ser humillados por Él. Esa es la decisión que debemos tomar. ¿Cómo se consigue ser humilde? ¿Cómo se consigue vestirse de esta prenda? Pedro lo dice, que es precisamente a través de la humildad. En nosotros debe haber el sentir de valorarnos por debajo de los demás. Si tú quieres ser importante en el reino de Dios, si tú quieres ser importante para Dios en su reino, tienes que dejar de ser importante quizás para muchas cosas aquí en el reino de este mundo. No digo que no puedas, digamos, experimentar sabiduría humana dentro de tu trabajo, de tu entorno, pero lo más importante es ser guiados por la sabiduría de Dios. Y lo más importante también es ser guiados por el Espíritu Santo en todas aquellas decisiones que debemos tomar. Humillarnos a veces quizás no nos humillamos por orgullo, por falta de ese reconocimiento de que podemos ser débiles en algo, tener nuestras debilidades, que es lo que significa ser humilde. Reconocer que puedes tener fallos, que puedes tener debilidades y sobre todo reconocer que dependemos de Dios. Esa es la característica esencial de la humildad. Vamos a repasar algunos conceptos, algunas, consideraciones más de las que hemos tratado sobre la humildad. La primera es que la humildad demuestra la dignidad de nuestro llamado.
En otras palabras, la humildad es lo que merece el llamado de Dios. Cuando Dios te llama, tú tienes que responder en humildad, porque es lo que merece ese llamado, porque Dios no va a utilizar a ningún orgulloso ni a ningún soberbio en su obra. Por eso la necesidad de ser humildes para que Dios nos pueda utilizar. Dios te ha llamado y tienes que ser digno de ese llamado, merecedor de ese llamado, demostrando tu humildad. Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, esto quiere decir que estaba en la cárcel por servir al Señor. Dice, os ruego, en otras traducciones dice, os suplico que andéis, o sea, que viváis como es digno del llamado que habéis recibido. O sea, viváis de acuerdo a lo que merece ese llamado de Dios. Y el verso 2 dice, con toda humildad. Y aquí añade la segunda, la hermana gemela de la humildad, que es la mansedumbre. La mansedumbre no es una señal de debilidad. La mansedumbre es una condición benigna, una condición suave, apacible. O sea, una persona mansa es una persona que transmite paz, que no provoca incendios, que no provoca contiendas, sino todo lo contrario. No quiere decir que no sea fuerte, quiere decir que transmite paz, que es apacible, que es una persona sosegada, tranquila, sencilla. Algunos van por la calle que parecen árbol de Navidad. No son sencillos. La persona sencilla es aquella que reconoce la dependencia de Dios y que reconoce que sin Dios tú podrás ser muy listo, pero es porque Dios lo ha permitido. Dios te ha dado talentos, dones, y tienes que estar agradecido con Dios y desarrollar, claro, esos dones que Dios te ha dado. Por eso Pablo habla de lo que se merece ser llamados por Dios, porque ser llamados por Dios, hermanos, es un privilegio, es un orgullo, es un honor ser llamados por el Señor, pero también es una gran responsabilidad. Somos responsables ante Dios de lo que hagamos con ese llamado que nos ha hecho. Él no te ha llamado para que te encierres en tu casa, para que solamente vengas los domingos a la iglesia y de ser cristiano te olvides el resto de la semana. Dios no te ha llamado para venir a la iglesia los domingos. Recuérdalo. Vienes los domingos a reunirte con los hermanos, a tener coinonía con los hermanos, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a escuchar la dirección de la palabra de Dios, pero para ponerla por obra. No simplemente venir por escuchar. Hemos escuchado el mensaje y nos acordamos a los 10 minutos, se nos ha olvidado el 90%. Estadísticamente se han hecho estudios sobre eso y es lo que se suele quedar. Y al cabo de 2 días tú preguntas el tema de la predicación del domingo y nadie se acuerda. Dios no te ha llamado a ser simple oidor, sino hacedor de la palabra de Dios, a que escuches, a que prestes atención al mensaje. Te olvides del mensajero, prestes atención al mensaje con el propósito de ponerlo por obra. Yo te preguntaría, ¿a qué venimos los domingos a la iglesia? ¿A cumplir un hábito, un rito, una tradición? ¿O venimos a escuchar al Señor, lo que el Señor tiene que decirnos, pero con el propósito de obedecerle? Si cuando tú vienes a la iglesia tu propósito no es obedecer a Dios, no sé a qué vienes. Porque Dios es bien claro cuando habla en su palabra. Santiago dice, sed hacedores. Hacedores significa hacer, obedecer la palabra de Dios y no ser simplemente espectadores que oyen, como el que va al teatro o va al cine, ve una película, se distrae un rato, pero luego ya se olvida hasta de la película. Yo no pretendo, yo no quisiera que la iglesia fuese eso, ni mucho menos fuese un club de amigos donde todos nos sentimos bien, porque no se dicen palabrotas, se escucha de la palabra de Dios,
hay supuesta armonía entre los hermanos, nos amamos unos a otros, supuestamente, y digo supuestamente porque muchas veces es eso, es supuestamente, no es realidad. Nuestro propósito tiene que ser escuchar el Evangelio para ponerlo por obra. Y es un consejo de pastor y también de amigo. ¿Vosotros sabéis que Jesús quiere ser vuestro amigo? ¿Y quiere ser mi amigo? ¿Pero qué dice? ¿Qué condiciones sigue? Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Yo quiero ser que Jesús sea mi amigo. Por eso pretendo, no soy perfecto, me equivoco muchas veces. Pero en nosotros debe haber el deseo de agradar a Dios siempre, para que Él pueda llamarme amigo, porque pretendo y hago, intento hacer lo que Él me dice. Por eso Pablo habla de ese llamado, de ese privilegio y de esa responsabilidad que representa el ser llamados por el Señor. Pablo dice que debemos ser siempre humildes, amables, pacientes unos con otros, tolerándonos las faltas de uno y de otro, porque todos tenemos nuestras fallas, nuestras faltas, todos fallamos. Hay un consejo de Pablo también en Filipenses 2, verso 3, dice: no hacer nada, no hagáis nada por contienda, por disputa, discutiendo, o por vanagloria, gloria vana, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo entendió el concepto de la humildad y aquí da un consejo a los filipenses que nos lo da también a nosotros hoy, porque es para aplicación hoy nuestra. Está diciendo en otras palabras: no seáis egoístas, no tratéis de impresionar a nadie, debéis ser humildes, es decir, debéis considerar a los demás como mejores que vosotros. ¿Y qué hacemos a veces? Todo lo contrario. Este que lleva 3 días en el Señor, este me va a enseñar a mí. O igual un bebé te puede enseñar, aunque lleves 35 años en el Señor y él lleve 3 días, te puede enseñar algo. Un concepto de humildad es ese, estar dispuesto a aprender cada día, porque cada día se aprende algo nuevo. Y si te lo dice uno nuevo, gloria a Dios. Si te lo dice el pastor, gloria a Dios. Si te lo dice quien te lo diga y es para bien, acéptalo. No seas soberbio. No seas vanaglorioso. En 2 de Timoteo capítulo 2 también Pablo a su discípulo le aconseja y le dice, verso 24, dice: porque el siervo del Señor, nosotros nos consideramos siervos del Señor. Siervo es aquel que sirve. Estamos siéndole útiles a Dios, le servimos a Dios. Por lo menos esa es nuestra obligación. Pues si tú eres un siervo del Señor, presta atención. No debe ser contencioso, no debe ser camorrista, dicho de una forma vulgar y corriente. En una versión de la Biblia dice: no seas buscapleitos, sino amable para con los que más te gustan, dice la Biblia, ¿no? Amable con todos. Con los de la iglesia, con los que no son de la iglesia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con todos aquellos que te rodean, sean o no creyentes. Ahí incluye todos. Tenemos que ser amables con todos. Amables entre nosotros, pero también es súper importante ser amables con los demás. ¿Sabéis por qué? Porque si sois estúpidos con los demás, no los vais a ganar para el Evangelio. También dice, el siervo tiene que ser apto. Apto significa aprobado. ¿Aprobado para qué? Para enseñar.
Nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender para poder enseñar y que el Señor nos dé el aprobado. Seamos aptos para enseñar. También dice, sufrido. ¿Qué significa sufrido? ¿Que tengo que estar padeciendo, sufriendo? Sufrido aquí quiere decir saber soportar a los demás. Mucho quizá les cueste soportarte a ti, pero eso nunca lo vemos, ¿verdad? Siempre vemos lo contrario, que las personas a mí, o sea, yo no soporto a fulanico, no soporto a menganico. Pero el verdadero siervo de Dios tiene que saber sufrir, saber soportar a los demás. Y el verso 5 vuelve a aparecer la palabra mansedumbre, dice que con mansedumbre, o sea, que de una forma benigna, de una forma pacificadora, de una forma suave, sosegada y sencilla y tranquila, corrija a los que le oponen, a los que se oponen al Evangelio. Esa es la forma de que lo puedan aceptar. Si tú lo dices con soberbia, con orgullo, tú te vas a condenar si no haces esto, si no haces aquello, porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. No los vas a ganar para el Señor nunca. Porque debe haber un espíritu de mansedumbre en nosotros cuando predicamos el Evangelio a los demás. Debemos hacerlo de una manera sencilla, amable, bondadosa, cautelosa, porque podemos herirlos. Ten en cuenta que ellos llevan quizá muchos años en una tradición religiosa que ha ido transmitiéndose de padres a hijos, llevan muchísimos años, como llevábamos nosotros. Y tenemos que y queremos que se conviertan en el acto. O sea, cuando yo lo digo, tú tienes que aceptar al Señor o si no te vas al infierno. Muchos dicen eso. Esa no es la forma de ganarlos. La forma es con suavidad, con espíritu de mansedumbre, considerando con humildad, considerando a los demás como superiores a ti, que busquen la guía del Espíritu Santo, que seas un hombre o una mujer pacificadora cuando transmitas el Evangelio, que la gente no se ponga nerviosa contigo. No sé si me estáis entendiendo. Y entonces dice, si lo hacéis de esta manera, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando tú actúes de esta manera, les estás abriendo las puertas para que ellos quieran saber y conocer más de Jesucristo, que es la verdad. Pero muchos neciamente les cierran las puertas de entrada porque no van con espíritu de mansedumbre. Van de una manera soberbia. Aquí los cristianos evangélicos somos los verdaderos cristianos y aquí o hacéis lo que Dios dice o estáis todos condenados. Así no funciona, hermano. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, porque recuerda, de la manera que presentemos el Evangelio, ¿tendrá efecto positivo o tendrá efecto negativo? El efecto positivo viene a través de la humildad y de la mansedumbre, y el efecto negativo vendrá a través del orgullo y de la soberbia, del creernos mejores que nadie y más importantes. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién hay que aprender? De Jesús. ¿Conoces la vida de Jesús? Yo supongo que todos los que estamos aquí conocemos los hechos de Jesús. Conocemos la vida desde que nació hasta que fue crucificado en el Gólgota. Todos conocemos a Jesús y si no, te invito a que escudriñes y medites en la vida de Jesús. Porque dice, tenéis que aprender de mí. Si no conozco la vida de Jesús, nunca voy a aprender de Él. Conocer de mí, aprender de mí, que soy manso, amable, sencillo, apacible y humilde de corazón. Hermanos, la humildad es algo interior.
La humildad no es que tú digas que eres humilde. Cuando tú dices yo soy más humilde que tú, estás siendo orgulloso. Porque la humildad hay que demostrarla, no hay que decirlo. Yo también comparo la humildad con el mal aliento. Tú eres humilde, los demás tienen que verlo. Quizá tú no te des cuenta, pero la falta de humildad se nota en las personas cuando hablas con ellos. De la forma quizá en que se expresan, de la forma en que hablan, tú hueles que no hay humildad, que hay orgullo y hay soberbia. Por eso dice, aprended de mí, de corazón, de verdad. Y entonces, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, estamos atravesando tiempos muy difíciles y necesitamos descansar en el Señor. Buscar la paz, el sosiego que transmite el Señor. Para eso hay un ejemplo y hay una forma de hacerlo, que es a través de la humildad. A través de la mansedumbre encontraremos ese reposo para nuestra alma. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, Pedro dice, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Yo soy uno de ellos. Jóvenes, aquí no dice ninguna edad. Si tú te sientes joven, aplícatelo. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Quiero explicar un poco esto, porque esto de la sumisión, muchas personas no lo entienden. Yo me voy a someter a ti, ¿qué me dices? Si puedo te someto yo a ti, pero tú me vas a someter a mí. No. La sumisión en el Señor es algo muy diferente. Someterse al Señor es someterse a su autoridad. Aceptar la autoridad de Dios. Eso es someterse. Eso es someterse a Dios, aceptar la autoridad. Pero tú me dirás, sí, está bien, yo me someto a Dios, pero aquí me estás diciendo que me debemos someter a todos, unos a otros. Pues sí, porque yo tengo que aceptar el don que tú tienes. Yo tengo que aceptar el talento que tú tienes. Yo tengo que aceptar la autoridad delegada que Dios te ha dado. Yo como pastor tengo que aceptarlo a vosotros. Si Carmen, si Pepe, si Juan tiene un don, yo debo someterme a ese don. ¿Estáis comprendiendo? Que no es someterme a su voluntad, no está hablando de sometimiento de voluntad, está hablando de someternos los unos a los otros, las cualidades que tengamos cada uno. Tenemos que estar sometidos los unos a los otros. Y ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando alguien tiene un don, se le tiene envidia. En vez de aceptarlo, porque es un don que Dios envía a la iglesia, para la edificación de la iglesia. A veces surgen los celosos espirituales. ¿Cómo esta persona que lleva 3 meses en el Señor tiene este don? Y yo que soy profeta, para el carro. Para el carro que se te va por la cuesta abajo y va sin freno. Debemos someternos en ese sentido los unos a los otros. Sometimiento es aceptar la autoridad de Dios y también aceptar la autoridad que Dios delega a miembros de la iglesia. Y también a las autoridades de fuera. También debemos someternos. Romanos 13:1 lo dice. Debemos someternos a toda autoridad. Porque toda autoridad viene de Dios. Incluso te tienes que someter a las rayas pintadas en la carretera, a las señales de tráfico. ¿Por qué? No porque si te ve un guardia te denuncia, no. Tienes que someterte porque están puestas ahí con un propósito.
Y es que no te la pegues, no tengas accidentes. Respetando las señales, aunque habiendo señales y respetándolas, hay muchísimos accidentes. Ponte a que nadie respete los semáforos, nadie respete las curvas a la derecha, en vez de ir por la derecha tú ves por la izquierda. Menuda anarquía. Habría un accidente cada 2 segundos, o antes, o más. Lo contrario al orden de Dios es la anarquía del diablo. Cuando en un pueblo no se obedece a Dios, cuando en el pueblo de Dios no se obedece la autoridad que Dios ha instituido, es una anarquía, es un desorden total. Dios ha puesto a las autoridades para que las autoridades sirvan al pueblo, pero el pueblo debe obedecer a las autoridades. No sé si lo entendéis. Luego dice, ya hemos entendido lo que significa sumisos unos a otros. Y luego dice, revestíos de humildad, poneros el traje de la humildad, porque Dios derriba, resiste a los soberbios y da gracia, levanta a los humildes. Siguiente consideración sobre el tema de la humildad. A veces la humildad se contrasta con la violencia. Es como un contrapeso a la violencia. O sea, es un efecto no acumulativo de violencia, sino que contrarresta, que para la violencia. Una de las características principales de la humildad es que debe transmitir paz. Una persona humilde es un pacificador. La humildad y la mansedumbre transmiten siempre paz. En 1 Corintios capítulo 4 versículos 20 y 21, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, el reino de Dios no consiste en las muchas palabrerías o el don de palabra que tenga alguien, sino vivir por el poder de Dios y actuar en el poder de Dios. Verso 21, ¿qué queréis? Porque Pablo estaba muy cabreado con los corintios, porque había desorden. Había desorden hasta cuando participaban de la mesa del Señor. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y con espíritu de mansedumbre? Pablo tenía motivos para ir con la vara, pero en cambio dice que fue de una manera pacífica, fue con amor, fue con humildad y fue con mansedumbre. Y en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en un cuerpo carnal, no militamos según la carne, no debemos actuar según los instintos pecaminosos de la carne. Y añade el verso 4, porque las armas de nuestra milicia significa guerra, lucha, las armas de nuestra lucha no son carnales. Tú no puedes pelear a puñetazos para que la gente se convierta, dicho de una manera así algo bruta, ¿no? Tú no puedes coger de la pechera a alguien y o te convierte o te rompo la cara. Tú no puedes hacer eso. O te quedas sin dientes de una bofetada que te pego. ¿Tú crees que así vas a convertir a alguien? Nuestras armas no son ese tipo de armas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí está hablando de las fortalezas demoníacas que se levantan cada día delante de nosotros. Y tenemos que luchar contra ellas, pero con las armas que Dios nos ha dado. Que dice que no son carnales y tienen poder, porque son las armas que Dios nos da. La oración, la intercesión, el ayuno. Hay muchísimas armas que Dios te da antes de que cojas a alguien y le pegues un bofetón. La violencia, por tanto, se contrarresta con un espíritu humilde.
Si alguien te falta al respeto o alguien te dice una palabra que no la aceptas porque no está bien, no es correcta o te acusa de algo que es una mentira, ¿cómo debes contrarrestarlo? Con un espíritu humilde. ¿Jesús cometió pecado? ¿Jesús hizo algo en toda su vida que estuviera mal? ¿Hizo daño a alguien? En cambio, cuando lo estaban crucificando, dice que no abrió su boca. Porque el propósito de su misión no era palabrería, era entregar su vida, demostrar. Él entregó la vida en dos conceptos. Primero, dedicó su vida terrenal a servir a los demás. Y luego entregó su vida física, porque tenía que entregarla, porque la paga del pecado era muerte, y el pecado lo teníamos nosotros, y Él cargó con Él. Por eso tuvo que morir físicamente, para que tú y yo fuéramos libres de esa carga del pecado. Por eso debemos contrarrestar la maldad con el amor, el orgullo con humildad. ¿Estáis comprendiendo? ¿Puedo decir algo? A ver si estoy como el profeta predicando en medio de un valle de huesos secos. No, sé yo que no. Proverbios capítulo 26. Aquí Salomón expresa una gran sabiduría en estos versículos. Verso 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde hay chisme, donde hay un chismoso, ¿se entiende? Donde no está el chisme, no hay contienda, no hay disputa, no hay enfrentamiento. Pero donde está el chismoso, hay contienda, hay pelea. Dicho de otra manera, el fuego se apaga cuando falta leña, y las peleas acaban cuando termina el chisme. ¿Qué es un chisme? ¿Quién me lo sabe decir? Porque se habla mucho de chismoso y todo eso, pero ¿qué es un chisme? Decir algo que no es cierto. Es una calumnia. Un chisme es un comentario, quizás sea un simple comentario que generalmente se hace con la predisposición de herir a alguien. No tiene que ser porque igual es una verdad, no tiene por qué ser una calumnia ni una mentira. Tú a lo mejor con una verdad puedes hacer un comentario y lo que pretendes es hacer daño a esa persona. No sé si captáis el tema. El chisme es eso. El chisme puede ser mentira, ¿verdad? O invención. Pero se hace siempre, es un comentario que se hace con el propósito de hacer daño. Por eso cuando hay chisme, hay enfrentamiento. Cuando hay chisme, hay contienda. Cuando hay leña, el fuego arde. Pero si quitas la leña, ¿qué le pasa al fuego? Se apaga. Si quitas el chisme, se quita la contienda. ¿Estáis comprendiendo? Y el verso 21 dice: el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso, el camorrista, para encender la contienda. Qué sabiduría, ¿verdad? Como he dicho antes, en una traducción dice: el buscapleitos, el camorrista, inicia la disputa con tanta facilidad, de la misma manera que se prende el fuego cuando echas leña. Es lo que está diciendo, ¿no? Y luego el verso 22 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, que quiere decir que a muchos les gusta oír el chisme sobre otra persona. Es como el deporte nacional. Cuenta. Tengo que deciros algo importante.
Tanto peca el chismoso como el que escucha el chisme. No es por criticar, ya estás criticando. Pero sabes que no, yo no quiero criticar a nadie, pero resulta que fulanico... Para el carro. Otra vez tienes que parar el carro. Y la persona sabia, la persona cristiana verdadera, nunca va a aceptar un chisme de nadie. El verdadero cristiano va a hacerte las siguientes preguntas. Cuando alguien te diga, oye Carmen, Pepe, Juan, tengo que decirte algo. Espérate que te haga yo unas preguntas y luego me lo cuentas. ¿Lo que vas a decirme me va a edificar? ¿Lo que me vas a decir va a edificar a alguien que no sea yo? ¿O va a hacer daño a alguien? Y si lo que vas a decir no tiene importancia ninguna, cállate. A veces conviene callar. El silencio muchas veces es mejor que hablar. Si lo que vas a hablar va a hacer daño a alguien. ¿Estáis entendiendo, no? Los rumores maliciosos son deliciosos bocaditos para alguien y que penetran en lo profundo del corazón. Por eso el humilde, el manso, siempre es una persona pacificadora. Y mirad qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, en la Bienaventuranza, en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Yo soy pacificador, ¿quién me va a llamar hijo de Dios? Si yo ya lo sé. Y Dios también sabe que yo soy su hijo. ¿A qué se está refiriendo serán llamados? Se está refiriendo a la gente que nos ve, a la gente que nos observa. Esa gente va a decir, cuando te vean ese espíritu pacificador, van a decir, estos son hijos de Dios. ¿Estáis entendiendo? Porque Dios sabe que somos sus hijos. Yo sé que soy su hijo, no tiene que decírmelo nadie. ¿Quién tiene que decir que somos hijos de Dios? Como aquí dice, serán llamados hijos de Dios. ¿Quién nos va a llamar hijos de Dios? Aquellos que ven nuestra humildad. Aquellos que ven que somos personas pacificadoras, que no queremos contiendas, que no queremos luchas ni guerras fratricidas. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy peligrosos, y la Iglesia tiene que unir esfuerzos en vez de crear contiendas entre ellos mismos, que es lo que el diablo quiere, que andemos en disputas unos con otros para no hacer lo que debemos hacer, que es predicar el Evangelio. Y si hace falta, con la boca. El mundo necesita hoy en día paz, sosiego, soluciones, luz, una luz que se encienda y que ellos vean dentro de toda esta pandemia, todas estas cosas que estamos viviendo. Nosotros porque somos creyentes y sabemos que Dios está por encima de todo, pero hay personas que no creen, que andan en continuo temor, en desasosiego, en depresiones tremendas. Y nosotros tenemos que alumbrar a esa gente en vez de andar en contiendas unos con otros. Y yo siento, lamentablemente, pienso que hoy en día la Iglesia está perdiendo el tiempo peleando entre ellos mismos. Y es una lástima, es una pena, porque estamos cayendo en lo que el diablo quiere que hagamos. Que nos peleemos entre nosotros, que haya disputa y contienda entre nosotros para no cumplir nuestro trabajo. La gran comisión, dar ejemplo a los demás. Otra consideración, la humildad permite desentenderse y despreocuparse de tu propio prestigio, de tu propia fama.
Muchos andan súper preocupados en cómo piensan los demás de ti, tu prestigio, tu fama, ser famoso, que la gente te reconozca, que mira qué gran predicador, mira que esto, mira que lo otro. La humildad confronta eso también. Mateo 18, verso 3, Jesús dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, como la inocencia de un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Tú crees que un niño anda peleando por ser reconocido por los demás? Un niño pequeñito, su preocupación es jugar y recibir el amor de sus papás, tener niños que jueguen con ellos. Ellos no piensan en sobresalir y ser más que nadie. Jesús está diciendo eso, tenéis que volveros como niños, en ese sentido. Si no, no podréis entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Yo me imagino a Jesús llamando a un niño pequeño y decir: ven acá, chatín, ven acá. Coger al niño en brazos y ponerlo en medio de todos sus discípulos y de la gente que lo seguía y decirle: mirad a este niño. A menos que tengáis la misma inocencia que él, de la misma manera que él no ve maldad, no tiene maldad ninguna, así tenéis que ser vosotros. Porque si no, nunca vais a poder entrar en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de Dios. A veces queremos ser importantes aquí en la tierra. Queremos ser súper importantes aquí. Y nos da igual si Dios nos considera importantes o no. Pero nuestro enfoque primordial debería ser todo lo contrario. Ser importantes para Dios. Que Dios nos considere importantes, que es lo que significa levantarnos. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo que estoy orgulloso de él. Porque debemos seguir al Maestro, a Jesucristo. Y Dios, el Padre de Jesucristo, dijo eso, ¿no? Qué bueno sería que también lo dijera de nosotros. Este es mi hijo Pepe, en que estoy orgulloso de ti, o mi hija Carmen, o mi hija Juana, o Pepa, o Diana, o Jaime, o Jorge. Estoy orgulloso de vosotros. Romanos capítulo 12, verso 16. Pablo dice que debemos estar unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándose ¿con quién? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo está diciendo: debéis vivir en armonía unos con otros. No seáis orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente humilde. Hay personas que se creen tan importante que no se junta, como se suele decir, con la gente humilde y con la gente sencilla. Y entonces no disfrutan. Está diciendo Pablo: os creéis tan orgullosos que no disfrutáis de la compañía de la gente sencilla y de la gente humilde y pacífica. Dice: no penséis que lo sabéis todo. Y Jesús también, después de lavarle los pies a sus discípulos, demuestra su gran humildad. Les dijo en Juan 13, capítulo 13 al 16, dice: vosotros me llaméis Maestro y Señor, y lo decís de verdad, porque lo soy. O sea que en eso estamos de acuerdo. Decís que soy Maestro y que soy vuestro Señor, y estoy de acuerdo con vosotros. Pues escuchad bien, pues si yo, que soy vuestro Señor y soy vuestro Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Debéis ayudaros los unos a los otros sin espíritu de soberbia,
ni de orgullo. Yo te voy a lavar los pies a ti con lo que te huelen. No está hablando de una manera literal. Jesús lo hizo de una manera literal, les lavó realmente los pies. Pero estaba transmitiéndole una verdad y una enseñanza moral y ética extraordinaria. Que estaba diciendo, si yo soy vuestro maestro, os he lavado los pies y voy a morir en la cruz por vosotros, vosotros debéis hacer lo mismo unos con otros. Así que ahora dentro de un rato me lavéis los pies. Jesús les estaba demostrando su humildad para que aprendieran ellos también a ser humildes. Porque dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os he dado ejemplo para que lo sigáis. Sigáis mi ejemplo. El siervo dice y añade, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, o sea, el mensajero, es más importante que el que envía el mensaje. ¿Quién es el que envía el mensaje? Dios. A veces muchos se creen más importantes que Dios cuando critican el mensaje que Dios envía. Se creen más sabios que Dios. Porque se fijan en el mensajero y no en aquel que envía el mensaje. Dios necesita mensajeros, ¿verdad? Pero lo importante no es el mensajero. Lo importante es el mensaje y aquel que envía el mensaje. Hermanos, seremos bendecidos si esto lo llevamos a la práctica. Filipenses 2, versículo 8 hasta el 11. Pablo exhorta a los filipenses y también nos exhorta a nosotros hoy a imitar la humildad de Jesús, porque la humildad trae unas consecuencias muy buenas para nosotros, muy satisfactorias. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, o sea, siendo un ser humano como tú y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz. Dice, por lo tanto, por lo cual Dios también lo levantó, lo exaltó sobre lo sumo, lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de aquellos que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y añade, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Tremendo, ¿verdad? ¿Tú quieres ser exaltado? Imita a Jesucristo. Aprende de Jesucristo. Y Dios te va a levantar. Me quedan varias consideraciones, pero voy a tocar la última hoy. Y terminaremos, si Dios quiere, la semana que viene. La siguiente consideración es: también la verdadera humildad da preferencia a los demás por delante de nuestro propio interés. Esto cuesta, ¿eh? El ser humilde es decir, yo prefiero lo mejor para ti antes que para mí. ¿Quién hace eso hoy en día? Eso es una característica de la verdadera humildad. Filipenses 2, versos 3 y 4. Vuelvo a repetir, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No seáis egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considérense o consideren a los demás mejores que a vosotros.
A lo mejor vosotros sois mejores, que no quiere decir que tú no seas mejor, no tengas mejores cualidades que otros. No está diciendo eso, sino que tú te consideres. No sé si lo entendéis. No es lo mismo ser que considerar. Yo puedo ser muy grande en esta tierra, ser el rey de España o el rey de no sé qué. Pero otra cosa es que yo me considere. Ciro era el rey de Persia, ¿no? Y él reconoció que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Eso es humildad. Él era el rey de todo lo que Dios le había dado, todos los territorios y todo lo que Dios le había dado. Él podía haber dicho, esto lo he ganado yo, porque yo soy. No. Él reconoció que todo lo recibido lo había recibido de parte de Dios. Y sabéis lo que hizo, ¿no? Esto fue en tiempos de Esdras y Nehemías. Ayudó a la reconstrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén. Los cristianos, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia y permitió que salieran. Les permitió salir de la cautividad para edificar la ciudad que estaba hecha un caos. Y además de permitirles salir a edificar de nuevo la ciudad, les ayudó. ¿Y qué ocurrió? Que cuando el rey les ayudó, todo el pueblo, que no era de Dios, todo el pueblo, todos los seguidores del rey, aportaron oro y plata y todo lo que tenían ganado. Ayudaron. Porque la humildad trae unas consecuencias beneficiosas. Cuando tú eres humilde, cuando tú eres manso, cuando tú tienes un corazón receptivo a la palabra de Dios, Dios te abre camino. Dios pondrá en tu camino personas que te van a ayudar. En cualquier circunstancia que estés, si son papeles, si son, yo qué sé, un problema que no tengas trabajo, cualquier cosa, Dios te va a abrir la puerta si actúas en humildad y con mansedumbre. ¿Amén? Bien, pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos con el tema y terminaremos ya, supongo, la semana que viene. Que Dios los bendiga.